Buenos días, hermanos. Una bendición y un gozo poderles saludar otra vez, como cada domingo lo hacemos, orando que se encuentren bien de salud, bendecidos, con gozo, con la familia, sirviendo al Señor y confiando y esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. ¿Acaso no es algo maravilloso que tenemos esa esperanza de saber que un día pronto esto termina y ya no habrá más que batallar con estas circunstancias y dificultades que batallamos en el día a día? No que estamos reclamando ni nada, ni mucho menos. Lo que pasa es de que la Biblia dice que lo que nos espera, nuestra esperanza es la vida con Cristo Jesús y con Él para siempre. Entonces, pero seguimos orando, seguimos dando gracias a Dios por la provisión, por su protección, por todo lo que Él hace con nosotros, en nosotros y a través de nosotros. La semana pasada la semana antepasada más bien, estuvimos en una conferencia en Centroamérica y en Nicaragua particularmente, y nos fue una gran bendición poder compartir con los hermanos ahí y ver lo que Dios está haciendo con la iglesia. Les pido sus oraciones porque las cosas no son muy fáciles a veces en Nicaragua, pero la iglesia ahí están firmes y la iglesia están gozosos y la iglesia sigue adelante. Entonces, pues para que oren por los hermanos ahí. Es una bendición cuando tenemos la oportunidad de estar ahí, porque nos reunimos y nos vemos como si nos hemos conocido toda la vida, y la realidad es que es eso, ser hijos de un mismo padre y miembros de una misma familia es una gran bendición, y entonces fue de mucha bendición. Continuamos en nuestro estudio en el libro de Romanos. La semana pasada hablábamos acerca de el alfarero y el barro, y hablábamos acerca de la soberanía de Dios, que Dios tiene un plan perfecto para el pueblo de Israel, que nada ni nadie va a cambiar ese plan, que Dios es un Dios de gracia y misericordia, pero no es que nosotros nos ganamos la misericordia. Es decir, la misericordia no es un derecho humano, como podríamos decir, pero tampoco no es una obligación divina. Dios decide ser misericordioso porque Él es misericordioso. No nos ganamos su misericordia, Él no las tiene que extender. Dios es un Dios de gracia, no la merecemos. Muchas de las cosas que Dios hace por nosotros, todo lo que hace más bien, es porque Dios es un Dios de gracia. Dios ha decidido llamarnos a caminar con Él, ha perdonado nuestros pecados y todo eso porque nos ama, no porque lo merecemos, sino porque nos ama. Entonces, conjuntando todas estas cosas y poniendo en una perspectiva clara, qué bendición es no solamente conocer a Dios, pero caminar con Dios. Y tercero, no solamente es una bendición conocer a Dios, caminar con Dios y entre medio de todo eso confiar en Dios. Es una gran bendición. El mundo vive con mucha ansiedad y mucha preocupación. Muy triste la condición del mundo, que vive sin fe, sin esperanza y sin Dios. Si hay algo que le puede suceder al hombre que es horrible, es cuando el hombre pierde la esperanza. Muchas personas terminan atentando contra su propia vida porque perdieron la esperanza. Sin embargo, la Biblia nos dice que nuestra esperanza es una esperanza viva. No es algo, es alguien. Nuestra esperanza es Cristo Jesús. Y mientras estamos en Jesús, entonces podemos decir, en Nicaragua compartimos el libro de Filipenses y prácticamente tomamos los 4 capítulos para hacer 4 temas. En el capítulo 1 hablábamos de Filipenses, que nos enseña que Cristo Jesús tiene la respuesta para todo en la vida, porque Cristo Jesús es nuestra vida. En el capítulo 2 hablábamos acerca de que Cristo Jesús es todo en la vida y nos enseña cómo vivir en esta vida a pesar de las dificultades. Cuando el apóstol Pablo escribió la carta a los Filipenses, se encontraba en una prisión, y sin embargo él tomó la determinación que no iba a permitir que sus circunstancias adversas dictaran la manera en que él iba a vivir su vida. Y de ese modo él podía exhortar a los hermanos a regocijarse. 17 veces en la epístola de 4 capítulos menciona gozarse o regocijarse o gozo, o en alguna manera esa palabra, ese verbo.
Entonces, ¿cómo puede alguien que está en prisión, encadenado a un guardia 24 horas del día? ¿Cómo puede él decir a los que están afuera libres, regocijaos en el Señor? Otra vez digo, regocijaos en el Señor. Porque cuando tienes esa relación con Cristo, que Cristo es tu vida, entonces Cristo es tu ejemplo. Y si hay algo que aprendemos de Cristo Jesús es el gozo que tenía Él en el poder venir y hacer la voluntad de su Padre. Hebreos dice que por el gozo puesto delante de Él fue a la cruz, menospreciando el oprobio. Jesús es un hombre de gozo. Si quieres hablar de lo que es el gozo genuino, mira la vida de Jesús. No felicidad. La felicidad depende de las circunstancias. El gozo el gozo bíblico viene de la presencia de Jesús. Entonces, ¿cómo podemos vivir en este mundo sin que estemos amargados y sin que vivamos bajo la opresión y la depresión y la ansiedad que vienen con el mundo que nos rodea? Cristo Jesús tiene que ser nuestra vida y número 2, Cristo Jesús tiene que ser nuestro ejemplo. Y para todo lo que hagamos en la vida, Cristo Jesús tiene que ser nuestra confianza. Él es la meta del cristiano. Todos queremos ser como Cristo. Pablo dijo en capítulo 3, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por las obras, sino la justicia que es por la fe, la justicia que es en Cristo Jesús. Entonces, Cristo es nuestra confianza. Entonces, finalmente en el capítulo 4 va a terminar Pablo diciendo que en ese famosísimo y muy conocido verso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero entendamos esto, para poder decir que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, tengo que ahora decir que Él es mi confianza, que Él es mi ejemplo y que Él es mi vida. Si Cristo es mi vida, si Cristo es mi ejemplo, si Cristo es mi confianza, entonces pase lo que pase, Él proveerá la fuerza necesaria para que yo siga avanzando y haciendo las cosas que Él me ha llamado a hacer. Para todo necesito su fortaleza. La carne es débil. Sí, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu humano falla a menos que el Espíritu Santo llene. Entonces veíamos estas cosas. ¿Y por qué digo esto? Porque Pablo está aquí culminando ya su punto en el capítulo 9 y va a hablar de estos versos que son de verdad maravillosos versos. Nos va a hablar acerca del llamado de los gentiles. La semana pasada, como les dije, hablábamos hasta más o menos el verso 24 y lo vamos a leer del verso 22 en adelante para que entonces tomemos el contexto, pero antes vamos al Señor en oración. Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor, gracias te damos por tu bondad y tu misericordia, por la gracia que has derramado, Señor, por el gozo que tenemos de caminar contigo. Oh, Señor, conociéndote a ti, confiando en ti, creciendo cada día más y más en tu gracia. Bendito Dios, te ruego, Señor, que esta mañana nos enseñes, continúes enseñándonos a nosotros, tu pueblo, para que nosotros podamos vivir a la manera que traiga honra y gloria a tu nombre. Pues te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los versos que vamos a mirar ahorita solamente nos llevan hasta el verso 29. Después de eso, en el verso 30 al 33, en realidad en la Biblia, de la manera que deberían estar. Ahora recuerden que la Biblia, capítulos y versículos, no eran parte de la Biblia que fue la palabra de Dios inspirada. Nos fueron dados por estos hombres que, queriendo ayudarnos a encontrar las cosas las referencias más fácilmente, pusieron capítulos y luego dividieron esos capítulos en versículos. Y es una gran bendición. Pero muchas veces en algunas de estas divisiones fallaron. Creo que esta es una de ellas, y lo digo con mucho respeto. Creo que los versículos 30 en adelante pertenecen en realidad al capítulo 10. Deberían estar en el capítulo 10. Pero lo que nos va a ocupar hoy sería de los versos 24 al 29, y esto es acerca del llamado de los gentiles. Y tenemos que aclarar primero, aunque esto suene a manera de introducción, ¿quiénes son los gentiles? ¿Por qué se llaman gentiles? ¿Qué es la diferencia entre gentiles y judíos?
¿Y cuál es el plan de Dios para los gentiles? ¿Qué dice la Biblia acerca de los gentiles en el Antiguo Testamento? ¿Qué dice la Biblia para los gentiles en el Nuevo Testamento? Entonces, vamos a aprender a diferenciar estas cosas hasta donde alcancemos a llegar. Como siempre les digo, no estoy en una carrera en contra del tiempo. Lo que quiero es que estos conceptos queden claros para que podamos aplicar estos principios de manera correcta. Capítulo 9, entonces, Romanos, verso 22 dice, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Entonces, estos versos son de verdad bastante no solamente importante, toda la Biblia es importante, pero bastante críticos en el asunto de entender el llamado de los gentiles. Pablo va a insertar aquí, dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su misericordia, nos llamó a nosotros? Tanto gentiles como judíos, dice. Ahora ya va a empezar a hablar ahí de acerca de la iglesia, porque si entendemos claramente, la iglesia es este cuerpo de creyentes compuesto por judíos y gentiles. En el Antiguo Testamento se hablaba de la relación del pueblo de Israel con Dios, cosa que nunca ellos llegaron a ejecutar, a llevar a cabo en plenitud, por su desobediencia, por su rebeldía, por su inmoralidad. Pero la idea era, cuando Dios llamó al pueblo de Israel para ser su pueblo, en Deuteronomio nos dice, Dios los escogió no por ser alguien importante o novedoso, o espectacular. Dios los escogió a pesar de que eran insignificantes, pero Dios los escogió para que en ellos Dios derramara su gracia y ellos a cambio fueran luz a los gentiles, que todas las naciones del mundo pudiesen venir a Israel y preguntar, inquirir, indagar acerca del Dios de Israel, cuando veía que los israelitas vivían en esta comunión íntima con Dios. El problema fue que los israelitas volvieron a esta relación íntima que deberían haber tenido o que debieron haber tenido con Dios, lo volvieron en un asunto religioso. Y aun cuando siguieron llevando a cabo los sacrificios y ofreciendo sus ofrendas y todas estas cosas, se mofaban ellos de ser especialistas en cumplir los mandamientos. Acuérdense, después de los 10 mandamientos, que son un extracto, los más importantes de la ley, en realidad la ley se compone de 613 de estos mandamientos, no solamente 10. Imagínense. Y los judíos llegaban a presumir que ellos eran el pueblo de Dios, que ellos recibieron las escrituras, que ellos tenían el templo, que ellos habían sido escogidos por Dios para llevar a cabo estos sacrificios y ofrendas. Y mientras tanto veían a los gentiles como desperdicio, los llamaban perros. Decían que los gentiles servían solamente para una cosa y una cosa nada más, para alimentar el fuego en el infierno. Y siempre los despreciaron, siempre los vieron como sus enemigos. Cierto que muchas naciones paganas fueron los enemigos acérrimos de Israel. Pero mucho de eso, no tanto porque odiaban a Israel, sino por la conducta de Israel y la manera como despreciaban y menospreciaban a los gentiles. Entonces, aquí dice en el verso 24, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles,
al hablar de gentiles tenemos que definir quiénes son estos gentiles. Por eso les dije, voy a hacer esto a manera de introducción para que entendamos qué es lo que Pablo está haciendo. Ahora, ¿cuál es el contexto del capítulo 9? El contexto que veníamos hablando hasta la semana pasada, donde hablamos del alfarero y del barro, es que Dios en su soberanía escogió a la nación de Israel para llevar a cabo su plan. ¿Cuál es el plan? El plan es que de la nación de Israel vendría el Salvador del mundo, el Mesías. Como parte de eso se ha cumplido. Cristo sí vino y vivió en Israel. Ministró por 3 años, aunque vivió ahí una edad solamente hasta los 33 años, podemos decir. Por 3 años se presentó públicamente al pueblo de Israel y por medio de señales, de prodigios, de milagros, demostró, pero en su totalidad, que Él era en verdad el Mesías. Demostró que Él no era un hombre común y corriente, que es cierto había nacido de una mujer, pero había sido engendrado en el vientre de esa mujer por el Espíritu Santo, que no era descendiente en ese sentido de Adán, que no heredó la naturaleza pecaminosa de Adán. Él no es descendiente de Adán en ese sentido, sino que Él es el último Adán. El primer Adán, allí en condiciones perfectas en el jardín del Edén, falló miserablemente porque desobedeció a Dios. Ahora viene el último, y digo último Adán porque no hay segundo. Si hubiera segundo habría tercero y cuarto, pero no. Cristo Jesús es el último Adán. Y Él vino y en condiciones muy, muy diferentes a las condiciones de Adán en el jardín del Edén, en condiciones de antagonismo, en condiciones de humillación, en condiciones de conflicto, en condiciones de esclavitud. Porque cuando Cristo Jesús vino, el pueblo de Israel se encontraban viviendo como esclavos bajo el dominio de los romanos. El pueblo de Israel, que habían sido esclavos no solamente de los romanos en ese tiempo, pero antes de ellos de los griegos, y antes de ellos de Babilonia, y antes de ellos de los medos y los persas, y antes de ello en Egipto. Así que ellos habían una vida miserable de esclavitud. Y aquí viene el Mesías y va a vivir en medio de ellos y va a sanar a muchos enfermos, le da vista a los ciegos, hace que los cojos caminen, resucita a personas que han muerto, hace estos grandísimos milagros, tiene poder sobre la naturaleza, tiene poder sobre los elementos, tiene poder sobre los demonios, tiene poder sobre Satanás, tiene poder sobre la muerte, tiene poder para dar vida cuando Él quiere dar vida. Y Él es Dios que se hizo hombre. Juan dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y luego en el verso 4 de Juan capítulo 1 dice, en Él estaba la vida. Y luego dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué hombre espectacular era este? Que tenía tan grande poder. Y sin embargo, pronto estaba en hacer un milagro y en decir inmediatamente que Él solamente hacía lo que veía a su Padre hacer, que Él estaba aquí para hacer la voluntad de su Padre que lo había enviado y que lo que Él decía era lo que escuchaba al Padre decir. En su humanidad, el Hijo perfecto, en obediencia perfecta a su Padre. En su deidad, Dios todopoderoso, que tenía autoridad, enseñaba y la gente decía, este habla como quien tiene autoridad. Autoridad de decir, oíste que os fue dicho, mas yo os digo. Y viene y se presenta al pueblo de Israel y presenta todas sus credenciales. Y el pueblo de Israel, representado por los líderes religiosos, los fariseos y los saduceos, deciden que no quieren tener a Jesús no más entre ellos, porque los expone, porque los ha llamado sepulcros blanqueados, porque les ha dicho que atan cargas pesadas en ellos que no son capaces ellos mismos de llevar, porque están haciendo negocio en la casa de su padre que debía ser casa de oración, porque se han convertido en una mafia, porque abusan a la viuda, porque le quitan al huérfano, porque maltratan al pueblo y los expone y los exhibe y les reprocha públicamente. Y llegan a estar tan cansados de Él que buscan una y otra la oportunidad para deshacerse de Él, hasta que comprando testigos falsos lo acusan delante de
Poncio Pilato prácticamente a decirle que si no lo pone a muerte, entonces Poncio Pilato es enemigo de ellos y ellos van a ir a acusarlo con César. Acusan a Jesús de decir que Él es rey. Y dicen, eso no puede ser porque hay un solo rey y ese es César. En su hipocresía, cuando son confrontados por Pilato, dicen, ¿qué quieren que haga con Jesús, el rey de los judíos? Dijeron, no queremos que ese hombre sea rey sobre nosotros. ¿Qué debo hacer con él entonces? Dice Pilato. Crucifícalo. ¿Pero qué ha hecho? Dice, yo les digo que no encuentro nada malo en él. Y ellos dijeron, crucifícalo y que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y Poncio Pilato lo entrega a ellos. Dice, entonces hagan ustedes como quieran hacer. Obviamente los soldados lo llevan y lo van a clavar en la cruz y ahí va a entregar su vida. Pero Dios, después en el libro de los Hechos, Pedro nos dice que todo eso pasó por el predeterminado consejo de Dios. Aunque les dice, ustedes lo entregaron en manos inicuas. Ustedes son culpables. Aunque Dios ya había determinado que tenía que ser así. ¿Por qué? Porque era la única manera que podríamos recibir perdón de nuestros pecados. Entonces, esto como el trasfondo histórico de todo. Pero y hasta ahí todo el tiempo estamos hablando de los judíos. Pero ¿y qué de los gentiles? La palabra gentil significa, en hebreo la palabra es goyim, y significa gente o naciones. En el griego la palabra es etnia o etni. Significa naciones, grupos de gente o gente. Entonces, gentil significa a toda persona que no es judío. Eso era para distinguir. El mundo entonces se distinguía entre judíos y gentiles nada más. Esa era la distinción. Desde la perspectiva de los judíos, los gentiles eran paganos que no conocían al Dios verdadero. Por eso se burlaban de ellos. Pero la Biblia nos dice que Jesús cuando venga como el Mesías, que Jesús cuando venga va a venir a ofrecer salvación a todo el mundo. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, eso es en cumplimiento a la promesa que Dios hizo a Abraham en Génesis capítulo 12, verso número 3. Génesis 12, verso número 3, acuérdense. Génesis 12, verso número 3 dice, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, todos los pueblos, todas las gentes de la tierra. Parte de la promesa a Abraham era que le iba a dar territorio, que le iba a dar descendencia, que le iba a dar bendiciones, y entre esas bendiciones la más grande era que de él vendría en el futuro la semilla. En este caso la semilla vendría siendo Cristo Jesús. Gálatas 3 nos dice que es así. La semilla que vendría de Abraham con su hijo Isaac. Y de Isaac con su hijo Jacob. No todos los demás. Jacob con su hijo Judá. Nadie más. Y de Judá, más adelante como descendiente vendría un hombre que se llamaba Isaí, del cual vendría un hijo de Isaí que se llamaría David. De David, de la descendencia de David vendría no solamente María, pero también José. José, que no es el padre de Jesús, en cuanto a la carne se refiere, va a adoptar a Jesús como su hijo legítimo, por lo tanto tiene derecho como hijo al trono de David. Pero también María, que es descendiente de David, siendo la madre de Jesús, habiendo el Espíritu Santo engendrado a David en el vientre de María, Jesús es entonces el heredero del trono de David, que el Señor había prometido por medio del profeta Samuel que en el trono de David se sentaría alguien cuyo trono y reinado sería eterno. Daniel en su profecía nos dice que es así también. Entonces, gentiles, desde el inicio de la nación de los hebreos, que tiene su inicio con un hombre llamado Abraham,
La promesa fue hecha de que de la descendencia de Abraham vendría uno que sería bendición a todas las naciones. Y las naciones entonces incluían no solamente a Israel. Israel se conoce como el centro del mundo. Geográficamente, la nación de Israel se conoce como el ombligo de la tierra, se dice. El centro de todo el mundo, para que todo el mundo vieran a esa nación insignificante, pequeña, diminuta de verdad, pero que entendieran que no era el tamaño de la nación, sino la enorme majestad del Dios de Israel. Y las naciones tendrían que correr allá. Dicho sea de paso, Zacarías nos dice que al final de todos los tiempos, Jesús va a instalar su trono en Jerusalén. El monte de los olivos se va a abrir y se va a hacer un plan, un valle. Allí el Señor va a instalar su trono. De allí va a gobernar al mundo por 1000 años. Y todas las naciones de la tierra van a obligadamente acudir a Israel, a Jerusalén particularmente, a adorar al que vive y reina por los siglos de los siglos, una vez al año. Y la nación que no se presente a adorar, la Biblia dice, en esa nación no habrá lluvia, y obviamente serán tratados con diligente disciplina y justicia. No se tolerará rebeldía alguna durante el reino de los 1000 años. Entonces, todas estas cosas, hermano, esa es la maravilla. ¿Y por qué siempre, a riesgo de sonar como un disco rayado, de siempre estarles invitando, exhortando, recordando el valor, el tesoro que tenemos en nuestras manos al abrir una Biblia? El conocimiento, pero no conocimiento en lo abstracto, como un ejercicio didáctico solamente, académico, no. El conocimiento que viene con el temor de Dios en nuestro corazón. El conocimiento de Dios que nos da el temor de Dios, no de terror, pero de reverencia, y eso se convierte en la sabiduría de la vida. Qué maravilloso es nuestro Dios. Entonces, Génesis desde allí nos dice que vendría el tiempo en que un descendiente de Abraham sería bendición a todas las naciones de la tierra. Luego, vuelvo y repito, si esto se limita solamente a hacer una introducción, no importa, yo no tengo ningún problema y espero que usted tampoco, porque tenemos estas cosas entender claramente. Tarde o temprano alguien nos va a preguntar, ¿por qué es así? ¿Quiénes son los gentiles? Entonces podemos nosotros dar una respuesta bíblica. No es de que yo creo, yo digo, yo pienso, no. En el libro de Isaías, capítulo 42, versos 1 y 6, esto es lo que dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, está hablando del Mesías, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu. Vean esto, él traerá justicia a las naciones. Este es Isaías, 750 años antes que nazca Jesús. Ya Isaías está diciendo, vendrá un tiempo donde el ungido, el enviado, el Mesías, traerá justicia a los gentiles. Y no solamente justicia, pero dice, yo Jehová te he llamado en justicia, hablando del Mesías, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo y por luz a las naciones. La palabra naciones ahí es gentiles. Te pondré por luz. Luz siempre es sinónimo de conocimiento, pero también es sinónimo de vida. Entonces, la Biblia dice que Dios tiene un plan específico para los gentiles. Claro, tiene un plan muy particularmente escogido para el pueblo de Israel, pero en el plan de Dios siempre estuvo incluir a los gentiles. Ahora, tenemos esto que entender bien claramente. El Mesías cuando venga va a traer justicia a los gentiles y va a hacer luz a los gentiles. Entonces, empieza la predicación del Evangelio. Ahora ya saltamos al Nuevo Testamento. Empieza la predicación del Evangelio en el Nuevo Testamento. Al principio, la iglesia fue judía en términos generales, en su inicio. Una iglesia compuesta por judíos. Desde el capítulo 2 del libro de los Hechos, capítulo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta que en capítulo 7 vemos que
fue ejecutado Esteban. Y luego del capítulo 7 en adelante nos dice que va a haber una gran persecución que viene en contra de los cristianos. A causa de eso, muchos cristianos son obligados a huir. Acuérdense, Jesús envía a los discípulos y les dice que vayan y prediquen el Evangelio. Después, en el capítulo 1 del libro de los Hechos, dice que y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En Jerusalén comienza, luego se expande a la región que es Judea, luego se va a expandir hasta el norte, que es a Samaria, y luego tiene que salir de Israel hasta lo último de la tierra. Esto es bien importante, hermanos, por eso estoy tomando el tiempo de hacerlo, no crea que por otra cosa. Porque luego los cristianos pecamos de solamente decir cosas que a veces no entendemos. No quiero yo jamás que ustedes se encuentren en una situación así. ¿Quiere decir que vamos a saber todo? No, por supuesto que no. Pero cuando no sabemos debemos decir, no sé, necesitamos investigar qué dice la Biblia. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Estamos investigando qué dice la Biblia. Entonces, viene la persecución, la iglesia sale de Israel y ahora se vuelve una iglesia fuera de los límites de Israel solamente. En el capítulo 11 del libro de los Hechos, se comienza a predicar el Evangelio ya. Y vean lo que dice aquí. Bien importante esto. Muy, muy, muy importante. Capítulo 11 del libro de los Hechos, verso 17. Se dice que se comienza a predicar el Evangelio fuera de los límites de Jerusalén y todo esto. Y luego dice, sí, Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesús. ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles os ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ya el Evangelio ha ido expandiéndose a otros lugares. Entonces, esto es muy importante porque ya que una vez comienzan a salir los apóstoles primero, luego después otros discípulos, el movimiento no va a parar. Y gracias a Dios porque nosotros fuimos en algún momento de nuestra vida recipientes del mover del Espíritu Santo que sigue llevando el Evangelio. En el capítulo 13 ya Pablo dejó de ser Saulo, ahora es Pablo, y sale en su primer viaje misionero. Y lo encontramos aquí que en una ciudad que se llama Antioquía, y de allí Pablo va a compartir el Evangelio, primero en la sinagoga de los judíos, pero hay un verso aquí importante, capítulo 13, que noten lo que dice. Les voy a leer estos versos. Es bien maravilloso el estudio de la palabra. Dice que cuando salieron de la sinagoga de los judíos, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablando les persuadían que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Está citando a Isaías 42 y también lo último, Isaías 49. Entonces, importante esto aquí. La palabra de Dios nos dice que el propósito, el plan de Dios incluía a los gentiles y tenía que ser de esta manera. Pablo después, en el libro de Romanos, cuando él escribe su carta, escribió este verso que es tan conocido por todos.
Y dice de una manera muy maravillosa: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Viste? Entonces, es importante que entendamos esto. Otro texto que les voy a dar para cimentar muy bien esto que estamos tratando de aclarar. En Efesios capítulo 2, versos 12 al 14, dice así. Muy importante. Pablo escribe también este libro, la carta a los Efesios. Dice: en aquel tiempo, está hablando a la iglesia en Éfeso, la mayoría de los cuales son gentiles. Dice: en aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliéndola en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabas lejos y a los que estaban cerca. Los que estaban lejos, los gentiles; los que estaban cerca eran los judíos. Porque por medio de Él, de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Cristo Jesús mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Viste ven, hermanos, cómo Dios nos habla clarito en su palabra? Clarito. Y nos dice, Dios en su corazón siempre tenía el incluir a los gentiles. Luego, yo creo que este es el último verso que les voy a poder leer, porque ya se nos está acabando el tiempo, pero no importa. Gálatas capítulo 3. ¿Cómo es que los gentiles entonces vienen a ser parte de la familia de Dios? Lo leemos en Gálatas. Y Gálatas también es poderosamente claro. Gálatas capítulo 3. Dice así: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dijo de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. ¿Vieron? Ese es Génesis 12. De modo que los de la fe son bendecidos en el creyente Abraham. Luego vean esto, verso 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Vieron eso? Luego verso 26. Dice: pues todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. No hay otra manera. Solamente de esa manera podemos ser hijos de Dios. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham somos y herederos según la promesa. Maravillosas promesas aquí. ¿Qué estamos diciendo aquí? Judío y gentil ahora son uno en Cristo Jesús. Ya no hay separación. Entonces, volvamos a Romanos. Como les dije, tal vez no vamos a alcanzar a ver mucho de esto y tal vez fuera bueno, mejor paramos aquí para no confundirnos. ¿Qué es lo que vamos a ver en este próximo estudio? Hoy creo, y espero haya sido así, hemos dejado en claro el llamado de Dios a los gentiles. Que Dios siempre tuvo en su corazón la salvación de los gentiles. ¿Qué es lo que Pablo nos va a decir en los versos 25 al 29 en Romanos? Nos va a decir: de la misma manera como Dios trató con su pueblo, aun a pesar de que su pueblo eran rebeldes, estaban en apostasía, en desobediencia, en inmoralidad,
y Dios los tuvo que juzgar. Y al juzgarlos, muchos de ellos murieron. El reino del norte, las 10 tribus del norte, prácticamente desaparecen. Obviamente hay personas que sobreviven de cada una de esas tribus. No está perdido todo, Dios sabe dónde están. Y luego el reino del sur, prácticamente en Judea, en la ciudad de Jerusalén, van a ser sometidos por Babilonia. En el año 722, los asirios van a venir y destrozan el reino del norte, que se compone de las 10 tribus, y luego los babilonios van a venir y van a destruir el reino del sur, que se compone de las 2 tribus, de Judá y Benjamín. Y Pablo nos va a tratar de decir, aun cuando Dios tuvo que disciplinar a su pueblo, y muchos de ellos murieron por su rebeldía y su desobediencia, Dios en su corazón siempre guardó esa misericordia que extendió al pueblo y no terminó por completo con el pueblo. Isaías nos dice, Dios dejó un pequeño remanente. Y aun cuando Dios dijo, ustedes no son mi pueblo, por medio de Oseas, eso que vamos a ver la semana que viene, eso no fue definitivo para siempre. Dios no desechó a su pueblo. ¿Qué quiero decirle con esto? Cuando leemos que Dios incluye a los gentiles, eso no quiere decir que es a cambio de eliminar por completo a los judíos. No. Dios tiene un plan específico para Israel. Siempre estuvo en el corazón de Dios de alcanzar a los gentiles, pero los gentiles no reemplazan a los judíos. Lo que acabamos de leer es que ambos tienen que ser un mismo cuerpo. ¿Y dónde se encuentran? En la iglesia. Amén. Les digo, le dejamos ahí para no enredarlo, pero la semana que viene, ya leyendo esto como trasfondo, vamos a tener más clara la idea. Ahora entiendo. La inclusión de los gentiles en el plan de salvación de ninguna manera obstruye la justicia de Dios o elimina la justicia de Dios o empaña la justicia de Dios. De ninguna manera tampoco los gentiles vinieron a reemplazar a los judíos. No. Dios ahora, en el tiempo de la gracia, en el tiempo de la iglesia, está trayendo a todos los que han de ser salvos a formar parte de la iglesia. Ahí también de los judíos, incorporándolos en un cuerpo que se llama la iglesia. Hasta cuando Dios termine de conjuntar su iglesia y diga, esta es mi iglesia, ahora la voy a sacar de aquí, y Dios comenzará de nuevo a trabajar con los judíos. Ese es el plan de Dios y aquí está en las Escrituras. Padre bendito, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias por el amor que nos tienes, por la gracia. Gracias por tu misericordia, Señor. Bendito Dios, continúa enseñándonos para que podamos vivir como es digno del Evangelio. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.